Siguiente punto en el orden del día, señora secretaria. Presidente, le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene diversos traslados de partida. Presidente, tenemos una propuesta en mesa. Por favor, dele lectura. El honorable Raúl Pineda y otros proponen que se altere el orden del día con la finalidad de incluir los siguientes traslados de partida del Ministerio de Economía y Finanzas para que sean sustentados, presidente. El traslado de partida 16.0000.2921 por un monto de 50.557. El traslado de partida 16.0000.2928 por un monto de 6.805. Y el traslado de partida 16.0000.2957 por un monto de 60.200, presidente. Aprueba esta comisión la solicitud leída. Ha sido aprobado. Siguiente punto en el orden del día. Al Ministerio de Economía y Finanzas con los traslados incluidos, presidente, más los que teníamos en el orden del día. Queda la cortesía de sala, por favor. Le ofrecemos cortesía de sala a Su Excelencia Carlos González, viceministro de Economía, al licenciado Francisco Álvarez, director de Inversiones, Concesiones y Riesgo del Estado, al licenciado José Simpson Hugh, director general de Tesorería, al licenciado Daniel Valdés, jefe de Programación y Control Presupuestario, el licenciado Fernando Paniagua, secretario ejecutivo de la UAR, licenciada Elvia González, jefa de la Oficina de Recursos Humanos encargada, licenciado Rodolfo Chalk, director de Administración de Bienes Aprendidos, y a la licenciada Zulma de Rivera, directora de Tecnología e Informática encargada, a la licenciada Lidia Costa, directora de Financiamiento Público encargada, licenciado Hendrik Almanza, director de Administración de Proyectos, y a la licenciada Michelle Mastelari, jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones encargada, presidente. Tiene la palabra, señor viceministro, para sustentar dicho traslado de partida. Muy buenas tardes, señor presidente, estimados honorables diputados de la Comisión de Presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas en el día de hoy somete a consideración de esta comisión los traslados de partida número 2549 por la suma de 990.877 balboas, el 2556 por 59.000 balboas, el 2557 por 61.000, el 2620 por 199.401, el 2605 por 2.500, el traslado 00020 por 2.145.997, el 2681 por 123.587, el 2690 por 224, el 2701 por 16.015, el 2747 por 1.000, el 2750 por 47.483, el 500000025 por 3.843.025, el 2778 por 107.718, el 2806 por 315.107, el 2811 por 21.091.723 y el que uno adicional que hemos pedido para que se agregue, que suman 29 millones, poco más de 29 millones. Estos traslados en gran parte obedecen a la adecuación del objeto de gasto de vigencias expiradas, producto de cuentas que vienen de arrastre del año 2023 y que no pudieron ser incorporados en la revisión del presupuesto del 2024 que se aprobó a finales del año, a finales de diciembre del pasado año, y que usualmente se contaba con un periodo de aproximadamente un mes para hacer estas adecuaciones. Sin embargo, como solo se contó con 2 días,
muchas entidades que han estado pasando por aquí, al igual que el MEF, no pudieron hacer esas adecuaciones en el proyecto que se había presentado originalmente, y tenemos otros traslados que tienen que ver con los servicios del cambio de sistema, la migración del cambio de sistema en la tesorería hacia un sistema nuevo que tiene que ver con un servicio que presta la GMB de Panamá, y también traslado de partidas que tienen que ver con recursos que se están asignando para el mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Tesorería. También se está incluyendo los recursos adicionales requeridos para poder cumplir con el fallo emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con relación a la consideración del cálculo del 13º mes en función de dicho fallo, y que suman un total de 990.877 balboas en adición a lo que ya estaba previsto. Estamos también considerando recursos adicionales para completar el proceso de saneamiento de los terrenos de la práctica de tiro que está en Davis, antigua práctica de tiro que está en Davis, en Cristóbal, y que deben ser saneados para prevenir las contaminaciones de municiones no detonadas, con el fin de poder incorporarlo a la acciones productivas, actividades productivas. También tenemos el traslado para el pago de prestaciones laborales a exfuncionarios, y que corresponde a los pagos por salarios caídos y que han sido ordenados por la Corte Suprema de Justicia como reintegros por apelaciones que hicieron. En el tema de cumplimientos y pasivos, se están incorporando 21.1 millones para honrar obligaciones de arbitrajes por inversiones que fueron fallos, compromisos internacionales asumidos por el Estado, producto de acuerdos internacionales de protección de inversiones, y que responden al cumplimiento de tratados y convenios internacionales relacionados con el conflicto de arbitraje de inversiones. También se incluye dentro de este paquete la adecuación del gasto, el reforzamiento del gasto 255 para cubrir las compras de lámparas que se requieren para reemplazarlas por aquellas que han sido que ya no funcionan en las instalaciones del Ministerio. Igual incorporar recursos al proyecto BID 5533 OCPN, que fue aprobado posterior a la aprobación del presupuesto público, y también 2.1 millones que tiene que ver con compromisos que se derivan del contrato de servicio que se ha suscrito con la empresa Icasa González Ruiz y alemán Arnold & Porter para reforzar otros servicios financieros, y así honrar créditos reconocidos para el pago pendiente que se derivan de la contratación de Language Connection y SIGADE, que tienen que ver con el manejo de la deuda. De esta manera, señor presidente, pues resumimos la solicitud de los traslados que se han presentado. Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted, a los colegas presentes, al viceministro de Economía y Finanzas y
al equipo que le acompaña. Viceministro, aquí ustedes están solicitando fondos propios, es decir, de ustedes para ustedes, para el pago que debe hacerse, creo que en el mes de abril, usted me confirma, del 10º, pero ya correspondiente, no con lo que la ley indica hoy, sino con la decisión de la Corte, que creo que es ampliamente conocida, en el tema de los servidores públicos. Pero esto es para los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué nivel de cumplimiento ustedes, que al final tienen que aprobar todos los traslados de partida, al menos esa revisión inicial, ya que ahora todos nos quedan a nosotros al final, cómo se han estado preparando el resto de instituciones para hacerle frente a este pago? Presidente. Señor ministro, para contestar. Gracias, presidente. Sí, primero recordar que el fallo de la Corte fue posterior a la aprobación del presupuesto y que el presupuesto, cuando se elaboró, sí había contemplado el pago como tradicionalmente se había venido haciendo. Esto pues generó una obligación no prevista en el presupuesto y en vista de que no existen recursos en estos momentos extraordinarios que permitan presentar un crédito adicional para cubrir la totalidad de los casi 280 o poco más de 280 millones que esto representa, se instruyó a cada una de las entidades para que a lo interno de sus propios presupuestos buscaran espacios presupuestarios que le permitiera honrar estas obligaciones. Y esto responde a un mandato constitucional que establece que no se puede hacer ningún gasto ni ningún pago que no haya sido previamente autorizado en el presupuesto general del Estado. Y lo que estamos promoviendo es que las entidades hagan ese ejercicio dentro de los recursos que han sido asignados para ubicar esta posibilidad. El ejercicio hasta el momento ha permitido que más de 30 entidades ya hayan completado estos traslados, hayan tramitado estos traslados. En el caso del mes lo estamos haciendo en esta ocasión y estamos asesorando y dándole seguimiento al resto de las entidades para que puedan hacer este mismo ejercicio. Hay algunas entidades que que nos han anunciado que van a tener problemas porque no encuentran espacios para generar estos ahorros y en esos casos pues tendremos que evaluar la posibilidad de hacer o un traslado interinstitucional o seguir monitoreando las recaudaciones del Estado para ver si se ve alguna fuente adicional o algún excedente de ingresos que permita atender parcial o totalmente los que estén en esta condición. Pero hasta ahora hemos llevado el proceso de esta manera. Diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, me queda claro. Yo solamente creo que es importante que en la línea de dar cumplimiento fiel al fallo no son algunos funcionarios, son todos. Yo sí creo que es saludable que el MEF, que al final le toca a la Rectoría sobre los asuntos relacionados al presupuesto del Estado, verifique ese cumplimiento porque creo que el propio ministro en una nota o un comunicado que hizo al país establece una fecha en la que él pretende o él dice, porque él difirió el pago. En vez de hacerse cuando se iba a hacer la partida que debe tener del primer décimo, él dijo, no, pero esta va a ser después lo que falta. Sería delicado y sería peligroso para la continuación del desarrollo del ejercicio público que algunos servidores cobren y otros no. Por lo que pensamos, eso puede causar. Señor viceministro, hay aquí unos montos que usted los detalló en su explicación para pagar los reintegros y salarios caídos de un funcionario. ¿Usted me puede detallar, por favor, cómo se dio esa situación? Señor ministro, para contestar. Gracias, presidente. Estoy buscando el expediente.
Decretamos un receso mientras que el ministro... Ya, ¿Está listo? ya tengo el expediente. Gracias, Señor presidente. ministro. Sí, la situación se origina por una demanda que presentó un exfuncionario del Ministerio de Economía y Finanzas que había sido destituido y en su apelación a la Corte Suprema se ordenó el reintegro. Eso incluyó el pago de los salarios caídos. Ese mandato ese fallo de la Corte pues ha sido honrado por el Ministerio. Se han buscado los recursos y se han solicitado el reforzamiento de la partida para honrar ese fallo de la Corte. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Dígame algo. De lo que usted me está detallando entonces, ya que el ministro, con el director superior de la persona en comento, tomaron la decisión de despedirlo ilegalmente, la Corte anula el acto por ilegal y ordena, como usualmente ocurre, el reintegro del funcionario, además del pago de los salarios caídos. El ministro y/o director encargado superior inmediato de este funcionario es sancionado, es removido del cargo por haber actuado de forma ilegal, violando así la Constitución y la ley. Para contestar el señor ministro. Gracias, presidente. En la administración pública, históricamente ha existido la diferencia entre los cargos de libre remoción y los cargos de carrera. En este caso se trata de cargos que eran directivos y personal de libre remoción. Lo que entiendo que la Corte dijo era que, aunque sean de libre remoción, debió haber un expediente más completo, que no era sencillamente la remoción de un funcionario por otro, y que en ese momento, cuando se tomó la acción, no se documentó adecuadamente el expediente. De esa manera, pues, es una situación muy puntual donde anteriormente no había habido ningún inconveniente de que un funcionario que tiene un cargo de libre remoción, sencillamente cumplido su misión o encontrado una persona que pueda hacer esa función, se hacía la destitución y se reemplazaba. Esa práctica pues ha sido revisada por la Corte y dice que aún siendo de libre remoción debe levantarse un expediente que justifique la acción. Diputado Juan Diego Vázquez. Pero es que, a ver, doctor González, y vamos a tratar de desgranar y quiero llegar al punto en común de los dos temas que le he preguntado. Lo primero, no me respondió la pregunta. Hubo una ilegalidad decretada y yo quisiera pensar que, no, vamos a hacerlo, no voy a suponer. Si mañana uno de los 4 funcionarios a mi cargo comete una ilegalidad, yo lo voto al paso, como la ley obliga. Alguien en el Ministerio de Economía y Finanzas, que usted ahora ayuda a dirigir, es parte del despacho superior, cometió una ilegalidad, muy probablemente el propio ministro debe haber firmado esa destitución, y más por lo que usted mismo describe de el rango de la persona, y no pasa nada. Eso es lo primero que quiero entender. Lo segundo, y usted lo debe saber, viceministro, por la experiencia que tiene en la función pública, yo calculo, y porque he tenido casos hasta contra el MEF yo, en la sala tercera, el MEF puede estar ordenando restituciones al año arriba de los 100 y cercanos al millar en todo el Estado, no solamente en el MEF, hago la aclaración. ¿Qué digo con esto? No es inusual, como usted describe, que alguien abuse de la autoridad que tiene o de la potestad que tiene para nombrar o revocar el nombramiento de alguien para nombrar a alguien nuevo
en el Estado, porque pasa muy comúnmente, mucho más de lo que debería al menos. Y tercero, y estoy casi seguro que usted no es abogado, y le doy lo que es mi opinión nada más, pero para análisis de todos, usted, como yo repito, tiene mucha experiencia. El argumento que la Corte utilizó para equiparar los 13º mes es que en la ley ordinaria o el Código de Trabajo hay una consideración. Y en la ley administrativa, que nos ríe a usted y a mí, había otra, que evidentemente nos ponía históricamente en una desventaja contra estos otros, y ahí la igualdad ante la ley, sobre todo en temas de derechos. Si uno puede darle más derechos a alguien que a otra persona. Porque eso es, a toda luz, una discriminación. Yo no digo que la Corte haya fallado sobre este tema, pero solo para que hagamos el ejemplo. Usted sabe muy bien que en la empresa privada, por el Código de Trabajo, luego de determinado tiempo, usted está, ya el empleado sube a otra categoría en la que para desvincularlo, y allá en la empresa privada, que no es la plata de todos, es la plata mía, con mi colaborador. Y si yo le digo se va, tengo que justificarlo. O si no, tengo que pagarle todo lo que le tengo que pagar. En esa línea de ideas, y además, si me quedo aquí hablando yo de lo que bastante he hablado, de la importancia de profesionalizar el servicio civil, eso de que libre nombramiento y remoción debe quedar en el pasado. Porque solamente funciona para sacar al que no es de mi partido o no es mi amigo y nombrar al que sí es, tenga o no las competencias, porque se dan en ambos casos. Yo le pregunto entonces nuevamente, señor viceministro, la persona, porque no es el Ministerio de Economía y Finanzas que cometió ilegalidad, porque usted y yo sabemos que es una ficción jurídica. El Ministerio es un edificio y quienes están adentro de él trabajando. ¿Quién cometió la ilegalidad? ¿Contra quién la Corte dijo este acto que emitió este funcionario es ilegal? Y si ese funcionario tiene sanciones según el reglamento interno del Ministerio de Economía y Finanzas. Señor ministro, para contestar. Gracias, presidente. Bueno, estamos hablando de una cultura en el sector público que es diferente a las reglas del sector privado. Obviamente han habido prácticas a lo largo de las diferentes administraciones públicas. Lo que se había estado manejando como una práctica, que los cargos directivos, cada vez que hay un cambio de administración, quedan a disposición de las nuevas autoridades. Ahora la Corte ha dictado una jurisprudencia que dice que no necesariamente es así, que el concepto de libre remoción y nombramiento no es que queda a la discrecionalidad de la jefatura, sino que debe haber alguna justificación mínima para que ese acto se dé. En ese sentido, es una jurisprudencia nueva, no se había aplicado en ningún caso de las administraciones anteriores. Así que a partir de la fecha sí, es una nueva disposición que deben tomar en cuenta las administraciones para el tratamiento de estos tipos de situaciones en el futuro. Pero anteriormente no era una práctica ni estaba establecido como un delito ni como una falta, por decirlo así, una falta grave, sino era una práctica común, era una práctica común hacerlo. Diputado Manlio Vázquez. Gracias, presidente. Vámonos entonces a lo general. Olvidemos todo lo que le acabo de preguntar. Si en el Ministerio de Economía y Finanzas un funcionario rompe la ley, declarado por la única instancia encargada de hacerlo, frente a la que no se admite ninguna decisión contraria, sea tercera de la Corte, ¿cuál sería el destino de ese funcionario? Señor viceministro. Señor ministro. Gracias, presidente. A partir de la jurisprudencia ya esto es una norma y a partir de este momento no debería repetirse acciones similares como tales. De modo que sí, puede haber una falta administrativa, habría que ver el código administrativo, cómo califica ese tipo de acción administrativa, de qué nivel de gravedad corresponde y aplicar las sanciones que estipule entonces la norma. Diputado Manlio. Gracias, presidente. A ver,
viceministro. Y esas son las cosas que de aquí, yo gracias a Dios voy de salida. Y lo digo porque yo, no sé si con la edad, con los golpes aquí, me he vuelto un poco menos paciente. Debo, como humano, reconocerlo, viceministro. Pero la gente que está allá afuera en la calle, mucha mayor que yo, entiendo yo ahora cada vez más su impaciencia cuando fallamos en reconocer los errores. Yo me he equivocado muchas veces en mi vida y lo reconozco y lo he reconocido en el momento. Entonces, cuando alguien quiere tratar de ver cómo oculta la verdad, es cuando verdaderamente no vamos a poder avanzar como país. Si la Corte Suprema de Justicia consideró que una decisión es ilegal, no es por la jurisprudencia. Usted es mucho más inteligente de la respuesta que me está brindando. Porque usted sabe que para que algo sea ilegal, tiene que ser ilegal. Y la jurisprudencia en el país no es directamente fuente de derecho. Y jamás lo sería por encima de la ley. Entonces, se violó la ley. Pero ahora vamos a lo específico. Porque yo no le hablo de ningún caso. Usted trajo a colación un caso. Yo no traje ningún caso. Si yo cometo una ilegalidad, puedo cometer infracción a los deberes de servidores públicos, que es un delito de naturaleza penal. Pero si además de los haberes que tengo a mi cargo, en este caso llamémosle el presupuesto que tengo que, como ministro de una institución, dirigir, yo cometo algo por acción o omisión, en lo que se pierde plata, porque esta plata que hay que pagar ahora es plata que puede haberse usado en lo que sea, entro en un peculado. O sea, hay una serie de condiciones que ya se están dando, pero ¿qué ocurre hoy? Lamentablemente, no hay responsables. Y eso es lo que debe cambiar. Porque aquí ha habido personas, cientos de personas, como le digo, miles de personas seguramente en lo que va del gobierno y de todos los gobiernos, que son nombradas nuevamente o restituidas porque fueron mal despedidas, y el que lo hizo se va para su casa como si nada y no paga. Y hay en todos los órganos del Estado, y eso no puede ser, porque tiene que haber rendición de cuentas, porque si no es fácil, yo tomo una decisión mal y quemo la plata y 1 millón, ahí está el tránsito. Usted sabe de eso, si aquí vinieron, Bernaza, y le cuento, el 1 millón que trasladamos, no, los 100.000 que trasladamos, no los van a aceptar. O sea, que trasladamos plata para un supuesto que no se va a dar. Mire la forma de ejecutar el presupuesto. En la ATT hubo un caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró se violaron derechos humanos. Ahora, nadie es responsable y a la persona va a haber que pagarle cientos de miles de dólares. Y quien violó los derechos humanos, sí, no es con él. Y la plata la pagamos todos. Eso tiene que cambiar. Eso no puede ser. Entonces yo sí le pediría que haya mayor rendición de cuentas de los actos que uno comete. Y yo sí esperaría que quien viole la ley sea responsable por eso en el ministerio que usted dirige, colabore en dirigir o en cualquier otro, señor viceministro. Yo le tengo una pregunta adicional. Ustedes están solicitando 59.000 balboas para pagar maestrías en gestión pública con énfasis en modernización del Estado para 15 colaboradores de la Dirección de Administración de Bienes Aprendidos. A lo que yo consulto, 1, estas personas cómo son escogidas, y 2, a qué compromisos se ajustan estas personas si son escogidas para una beca pagada por el Estado. Presidenta. Para responder el señor viceministro. Gracias, presidente. El tema que estamos hablando es justamente para pagar un programa que se hizo de maestría en gestión pública a funcionarios de esta dirección de bienes aprendidos. Esta actividad tenía como objetivo aumentar las capacidades de este cuerpo de funcionarios que
cada día tienen que aplicar metodologías mucho más científicas y mucho más complicadas en lo que tiene que ver con lo que sería el uso y aprehensión de bienes a favor del Estado. La metodología consiste en un concurso interno. El concurso interno está fundado en los niveles de educación que tienen, los años de servicios y sobre todo la disposición a tomar estos cursos para hacer mejoras en sus funciones. El curso entiendo que termina este año. Y fundamentalmente justamente para mejorar la calidad del servicio que se espera de esta dirección de bienes aprendidos, que tiene implicaciones de tipo legal, de tipo de manejo de bienes de valor y que tiene también afectaciones a terceros, lo cual conlleva una responsabilidad muy especial. Sí. Diputado Bandio Vázquez. Gracias, presidente. Yo para concluir, le insisto en la otra pregunta, viceministro. Quienes van a este curso, que por lo que le entiendo ya lo están tomando, ¿tienen algún compromiso con la institución una vez terminen y regresen? ¿Tienen que quedarse una cantidad de años? ¿Tienen que servir en determinado departamento? ¿Tienen que hacer alguna actividad en concreto? ¿Tienen que extender el conocimiento? Señor ministro. Gracias. El primer requisito es el compromiso de cumplir el programa, o de lo contrario resarcir al Estado si no cumplen el programa. El segundo requisito es que sí, deben prestar su aporte a la institución por al menos el doble del tiempo que lleva la licencia de estudio. Y tercero, obviamente, sugerir mejoras en su metodología de trabajo una vez se incorporen a la institución, a la vuelta a la institución. No habiendo otro orador, vamos a la votación. Decretamos un receso. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 16-0000-2549 por la suma de 990.877. Ha sido aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 16-0000-2556 por la suma de $59.000. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 16-0000-2557 por la suma de $61.000. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 16-0000-2620 por la suma de $199.401. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 16-0000-2605 por la suma de $2.500. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 50-0000-00020 por la suma de $2.145.997. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 16-0000-2681 por la suma de $123.587.
Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002690 por la suma de 224. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002690, perdón, 2701 por la suma de 16.015. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002747 por la suma de $1.000. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002750 por la suma de 47.483. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 5000000025 por la suma de 3.483.025. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002778 por la suma de 107.718. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002806 por la suma de 315.107. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002811 por la suma de 21.091.723. Aprobado. Han sido aprobados todos los traslados de partida. Alto, ahí vamos a la votación de los últimos 3 traslados de partida. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002921 por la suma de 50.557. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002928 por la suma de 6.805. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600002957 por la suma de 60.200. Aprobado. Ahora sí han sido aprobados todos los traslados de partida, señor ministro, para que se despida de esta augusta Cámara. Muchas gracias, señor presidente, y agradecemos a los honorables diputados por sus preguntas y además por el apoyo recibido a los traslados. Pasen buen Gracias. día. Llamamos al Aeropuerto Internacional de Tocumen y decretamos un breve receso.